Bueno, le toca el turno al abogado Paulo Díez Gargari. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su trayectoria profesional destaca que desde 1991 ingresó al Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. En 1994 ingresó a Curtis Mallet Previs Colt & Mosley en la ciudad de Nueva York como asociado extranjero. En 1995 regresó a Bancomex como responsable del área legal a cargo de la negociación y contratación de deuda pública de la institución, tanto interna como externa, así como de la asesoría jurídica a las áreas de banca de inversión, tesorería, garantías y financiamiento de proyectos. En 1999 ingresó al IPAB, en el que se desempeñó como secretario adjunto jurídico. Fue consejero independiente de ING Grupo Financiero SADCB y las instituciones que integraban dicho grupo por más de 10 años. Como profesional independiente, ha participado en procesos importantes de concurso mercantil, en auditorías regulatorias y de cumplimiento de instituciones financieras, en operaciones de financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, entre ellos carreteras y plantas de tratamiento de agua, y en operaciones de fusiones y adquisiciones. Además, asesoró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la elaboración de un proyecto de nueva ley de deuda pública. A partir de 2013, ha tenido una participación relevante en la denuncia de casos graves de corrupción en México, entre los que destacan el caso de la empresa española OHL y el Estado de México, y casos graves de posible financiamiento ilegal de partidos políticos y el caso Odebrecht Etileno Siglo XXI. Recientemente asesoró al gobierno del estado de Chihuahua en la elaboración de un proyecto de controversia constitucional en contra de la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregarle recursos federales previamente comprometidos. En el ámbito académico ha sido profesor de la unidad de posgrado de la Universidad Panamericana, en donde ha impartido las asignaturas de financiamiento de proyectos internacionales, cartas de crédito y garantías bancarias y medios de pago y de garantía en el comercio internacional. Es miembro integrante de la iniciativa ciudadana Ahora. Abogado Díez Gargari, tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, quiero primero agradecer al gobierno y al pueblo de Chihuahua por esta invitación y también, bueno, pues un poco a mis colegas que me permiten exponer aquí este tema que no es precisamente el caso Chihuahua, sino un caso distinto que ya mencionaba Santiago, que se refiere al financiamiento de la corrupción colusoria a través del mercado de valores, a través del análisis de un caso paradigmático que es el de OHL, hoy Aleática. Decía Kofi Annan en el prefacio a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que la corrupción es una plaga insidiosa. Estas palabras de quien fuera secretario general de las Naciones Unidas remiten a uno de los aspectos definitorios de esa oscura parcela de la realidad a la que llamamos corrupción, pero que muchas veces pasa desapercibido. Me refiero a la simulación, ese rasgo de debilidad y cobardía que florece bien en nuestra cultura del espectáculo y de la apariencia. La palabra plaga hace referencia a una calamidad grande que aflige a un pueblo, así como a un daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien. Y la palabra insidiosa, por su parte, se aplica con toda propiedad a una enfermedad que bajo la apariencia de benigna oculta una gravedad extrema. Annan trabajó algún tiempo en la Organización Mundial de la Salud, por lo que el uso de estas dos palabras no parece producto de la casualidad. El verdadero peligro de la corrupción colusoria reside precisamente en su carácter insidioso, que le permite presentarnos la cicuta como si fuera el mismísimo bálsamo de Fierabras. Para identificar la corrupción hay que mirar siempre detrás de la máscara, del disfraz, de esa falsa apariencia de legalidad a la que se refieren los corruptos cuando pregonan a los cuatro vientos que todo se ha hecho en estricto apego a derecho. A partir del análisis de un caso paradigmático, quiero destacar en esta presentación, por una parte, la especial gravedad de la corrupción colusoria en los grandes proyectos de infraestructura pública concesionada y, por la otra, dos aspectos particularmente nocivos de dicha corrupción que me parece no han sido suficientemente estudiados. Dos aspectos que magnifican exponencialmente el de por sí grave daño causado por esa corrupción, que facilitan el secuestro de nuestras instituciones y contribuyen a garantizar la impunidad transeccional de los corruptos. Primero, su financiamiento y refinanciamiento a través del mercado de valores o del sistema bancario. Y segundo, su papel como mecanismo permanente de financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que da vida a ese ciclo de dinero
política y corrupción que ha denunciado la iniciativa ciudadana Ahora. La corrupción a la que me refiero aquí es la llamada corrupción colusoria o gran corrupción o corrupción de gran escala, es decir, aquella en la que las dos partes de la relación tienen un acuerdo ilegal que mantienen oculto para manipular una decisión administrativa y obtener de esta manera un beneficio indebido por montos millonarios en perjuicio de la colectividad. Aclaro desde ahora que no estoy en contra del modelo de negocio de las concesiones ni de su financiamiento a través del mercado de valores o del sistema bancario, sino de su perversión criminal en beneficio indebido de un particular y de sus socios en el gobierno. Y aclaro también que el problema con OHL, Hoy Oleática, no es que sea una concesionaria, ni que sea extranjera, ni que obtenga utilidades, sino que sea una empresa corrupta. ¿Por qué es más grave la corrupción colusoria en el sector de los proyectos de infraestructura pública concesionada que en otros sectores como el de la obra pública o el de las adquisiciones gubernamentales? En primer lugar, por el monto exorbitante y el plazo muy largo de los proyectos, que nos impide o dificulta percibir la magnitud del daño económico causado. El usuario del circuito exterior mexiquense, una de las autopistas concesionadas a OHL, percibe la injusticia del cobro de una cuota excesiva por el uso de una autopista en un estado lamentable de operación y mantenimiento, pero no siempre es consciente de que un año de operación de esa autopista, solo un año, representa algo así como 4,000 millones de pesos de ingresos para OHL Aleática. En segundo lugar, porque los efectos del daño causado no se agotan con la ejecución del acto, sino que perduran en el tiempo por varios años e incluso por décadas. Y en tercer lugar, porque el monto del daño económico, una vez reconocido como inversión en el proyecto, le genera a los corruptos un rendimiento también durante años o durante décadas. El crimen como negocio, digo yo. El que vende medicinas más caras genera un daño inmediato y se va a casa con el beneficio ilícito. Pero cuando se le reconoce a OHL una inversión inexistente, este adquiere el derecho, es un decir, no solo a recuperar una inversión inexistente que nunca realizó, sino a obtener un rendimiento de 10% más inflación sobre esa inversión inexistente durante 30 y hasta 60 años. Permítanme aclarar esto con un ejemplo perfectamente documentado. En el segundo semestre del 2013, cuando ya no había nada que construir en el circuito, pues la construcción había terminado años antes, el gobierno del Estado de México le reconoció a OHL una inversión inexistente de recursos propios por 3,440 millones de pesos, sobre los cuales ésta tiene derecho a obtener un rendimiento anual de 10% real. Con los niveles actuales de inflación, esta inversión inexistente, falsa, producto de la corrupción, le genera a OHL, con cargo a nosotros, un rendimiento superior a los 515 millones de pesos cada año, y lo seguirá generando de aquí al 2051, por lo menos, si no hacemos algo para impedirlo. Por esto es que no podemos simplemente olvidarnos de la corrupción del pasado, pues sus efectos nocivos se seguirán generando en el futuro en beneficio de los corruptos y en perjuicio de la sociedad. El sector de la infraestructura pública, que incluye carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, entre otros, es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de un país, pero es también un sector particularmente vulnerable al riesgo de la corrupción colusoria. En un estudio del 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico identificó algunas de las causas y consecuencias de la corrupción en este tipo de proyectos, entre las que quiero destacar las siguientes: proyecciones de demanda inflada, sobrecosto, renegociación de los contratos, contabilidad creativa y financiamiento, que según la propia OCDE parece ser la menos estudiada y la menos comprendida de todas las etapas de un proyecto de infraestructura, a pesar de su enorme potencial como fuente de corrupción. En la práctica mexicana, unas proyecciones infladas y el reconocimiento indebido de sobrecostos conduce casi irremediablemente a la renegociación del contrato, realidad que la OCDE considera relacionada con un riesgo significativo de corrupción. En el caso de las concesiones carreteras, esto significa por lo general más plazo y más tarifa, lo que se traduce en un incremento del valor de los flujos de dinero que habrá de generar el proyecto en el futuro, es decir, en un incremento del valor del activo del concesionario, que es el que le permite financiar y refinanciar el proyecto a través del mercado de valores o del sistema bancario. Si todo esto se oculta, además, bajo el disfraz de una contabilidad creativa auditada por una de las firmas de auditoría de reconocido prestigio, digamos Deloitte, que infle todavía más el valor del activo,
el concesionario está listo para obtener enormes beneficios ilegales al hacer líquido un activo ficticio y transmitir todo el riesgo de ese activo a sus acreedores, bien sea el público inversionista o los bancos. El financiamiento sirve así no solo para obtener beneficios indebidos por montos multimillonarios, sino también, y tanto o más importante para los corruptos, para blindar el proyecto del riesgo legal o para vacunarse, pues es evidente que cualquier gobierno se cuidará de aplicar la ley en el futuro si el afectado es el público inversionista o los bancos. Veamos rápidamente cómo se materializan las vulnerabilidades identificadas por la OCDE en los proyectos carreteros concesionados a OHL, tanto en el Estado de México como a nivel federal. Proyecciones infladas. Una proyección inflada tiene menos probabilidades de ser alcanzada en la realidad y, por lo mismo, genera un beneficio indebido para el concesionario, pues le permite solicitar una ampliación de plazo en caso de que los aforos vehiculares reales sean menores que los proyectados y por ese motivo no hubiera podido recuperar su inversión. Mucho antes de que se publicara la convocatoria del concurso, OHL y el Gobierno del Estado de México encargaron a un tercero la elaboración de un estudio de aforo vehicular e ingreso, pero no le dijeron a nadie. A partir de esta proyección, los otros participantes en la licitación consideraron que el proyecto no era económicamente viable y por lo mismo no presentaron oferta. La maniobra acabó de un plumazo con la competencia. La corrupción siempre produce este efecto: mata la competencia y encarece los proyectos. Al igual que los demás participantes, OHL también sabía que a partir de esa proyección el proyecto no era viable. Pero OHL sabía algo que los demás no sabían: que una vez adjudicado el proyecto en su favor, podría sustituir esa proyección por otra con aforos e ingresos inflados, que le daría viabilidad económica al proyecto, pero solo para OHL. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Las proyecciones que se incluyeron en el título de concesión son unas proyecciones infladas, con aforos e ingresos sustancialmente superiores a los de la proyección original, más de 70% superiores. Pero se presentó un problema imprevisto, y es que a pesar de todo, los ingresos efectivamente cobrados por cuotas de peaje en el periodo 2005-2017 en esta autopista han sido sustancialmente superiores a los considerados no solo en las proyecciones originales, sino incluso en las proyecciones infladas. En efecto, el monto proyectado de ingresos para ese periodo fue de 16.644 millones, mientras que el monto efectivamente cobrado fue de 22.084 millones, 33% más que lo proyectado, lo que permite concluir válidamente que todas las ampliaciones de plazo e incremento de tarifa autorizadas hasta ahora son ilegales. Habiendo aprendido de lo sucedido en el circuito, OHL Aleática encargó a otro tercero un estudio de aforo, ahora superinflado, para el viaducto Bicentenario, otra autopista, que esta vez sí resultó 61% superior al aforo vehicular real en el periodo 2010-2015. En realidad, esta proyección no estaba inflada, sino auténticamente inventada con todas las mañas del mundo, como lo confesaron aquellos supuestos empleados de OHL cuyas vulgares conversaciones telefónicas fueron difundidas en el 2015 a través de distintos medios de comunicación. La renegociación de los contratos. Las ampliaciones de plazo e incremento de tarifa en las carreteras concesionadas a OHL Aleática son el producto natural de la corrupción existente entre la empresa y el gobierno, tanto el federal como el del Estado de México. Quizá lo primero que llama la atención es el hecho de que estas renegociaciones, modificaciones o regalos ilegales se rigen por un calendario electoral y no por razones técnicas y económicas, ni por argumentos jurídicos. En mayo del 2011, solo unos meses antes de dejar el cargo y a unos días de la elección para gobernador en el Estado de México, el secretario de Comunicaciones del Estado, Ruiz Esparza, autorizó un incremento tarifario extraordinario en el viaducto Bicentenario de 144% más inflación en el periodo 2013-2016, a pesar de que el título de concesión no permite los incrementos extraordinarios de tarifa y que nadie sabe cuál es la inversión de OHL en ese proyecto. El Acuerdo 01-2011, a través del cual se documentó esta modificación, se celebra en mayo del 2011, pero en dicho acuerdo se estableció que el incremento de tarifas no podría aplicarse sino hasta enero del 2013, un mes después de la toma de posesión del presidente Peña. No sean mal pensados, esto era lo correcto desde el punto de vista técnico. Por otra parte, en diciembre del 2012, unos días después de la toma de posesión del presidente Peña, el gobierno del Estado amplió el plazo de concesión del circuito hasta el 2051 y autorizó incrementos extraordinarios de tarifa de 50% más inflación en el periodo 2013-2021, a pesar de que aquí tampoco sabemos cuál es el monto de la inversión de estos señores.
Lo mismo ocurrió en 2016 en la autopista federal Amozoc-Perote, en clara violación del título de concesión y de un laudo arbitral anterior. Ruiz Esparza amplió el plazo de la concesión en 30 años y autorizó incrementos extraordinarios de la tarifa, 6% anual, adicional a la inflación, durante un periodo de 6 años consecutivos, un esquema muy similar al utilizado en el Estado de México. Recuerden que ahí también en junio del 2016 hubo elecciones para gobernador en Veracruz. Raro. La contabilidad creativa. Los plazos tan largos de los proyectos generan la necesidad de mantener vivo y fuerte el vínculo corrupto durante muchos años para asegurar su recuperación. Y la mejor manera de lograrlo es asociar esa corrupción con el financiamiento ilegal de campañas políticas. La contabilidad creativa. La contabilidad practicada durante años por OHL y Deloitte no es una contabilidad creativa, sino una contabilidad mágica tipo Enron, que le permite registrar en sus estados financieros una inversión por recuperar con cargo al circuito exterior al 31 de diciembre del 2017, escuchen bien, de 72,093 millones de pesos, 1.9 veces el saldo de la deuda pública total, a pesar de que en ese año el ingreso por cuotas de peaje fue de 3,700 millones. Recordemos que el proyecto original era de 155 kilómetros y que su costo original era de aproximadamente 5,600. OHL solo ha construido 110 kilómetros, el 70%, y ha obtenido ingresos mucho mayores. Esto no es magia, esto es magia, no creatividad. Por esta magia contable, en marzo del 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso una sanción histórica a OHL y le obligó a modificar sus estados financieros. Veamos las cifras al 31 de diciembre del 2015. Inversión por recuperar maquillada, 57,000 millones, real, según la Comisión, 22,000. Utilidad acumulada, 20,000 millones, pérdida real, 3,500. Capital contable maquillado, 27,000. Capital contable real, 2,700. Falso ingreso el 2015, 8,336. Real, 2,957. La multa impuesta por la Comisión es claramente insuficiente, 70 millones de pesos más o menos. Varios tendrían que estar vinculados a proceso penal por esto, pero no lo están. Para finalizar, quiero referirme brevemente a la estafa bursátil que le permitió a OHL España abandonar el país con los maletines llenos de dinero mal habido y a IFM adquirir la mayoría y el control de OHL, pagando barato a los accionistas minoritarios y caro al accionista de control. Bajo el disfraz de una sociedad española de propuesto específico denominada Magenta, en junio del 2017 IFM lanzó una oferta pública de adquisición de acciones en la que ofreció y pagó a los accionistas minoritarios 27 pesos por acción. Unas semanas más tarde, OHL España y IFM anunciaron la compra del 100% de OHL Concesiones, que era la dueña del 56% de OHL México. Según Osuna, Juan Luis Osuna, que sigue siendo presidente del Consejo de Administración de OHL, ahora bajo control de IFM, el valor de la participación de OHL Concesiones en OHL México era de 2,700 millones de euros, lo que significa que el precio por acción de OHL implícito en la compra de OHL Concesiones fue superior a los 47 pesos, 20 pesos más que el precio por acción ofrecido y pagado a los minoritarios. En cualquier otro país del mundo tendríamos a varios servidores públicos y particulares en la cárcel. En México no. Aquí IFM viene a decirnos ahora con grosero desenfado que no nos preocupemos más, que todo estará bien de ahora en adelante, porque ya están ellos aquí y porque le han cambiado el nombre al bicho, que sigue siendo el mismo bicho corrupto, pero con distinto nombre. IFM pretende arreglarlo todo con un cambio de nombre mientras sigue beneficiándose de la escandalosa corrupción del pasado. México ya no tolera más corrupción e impunidad. Exige justicia. Puede tratarse, sí, de una justicia de transición que mire hacia el futuro. Lo que no es aceptable es la impunidad que resultaría de un perdón no solicitado otorgado a los corruptos que ni siquiera piensan que han hecho algo mal. Para llegar a la reconciliación hay que pasar primero por la verdad y luego por la justicia y la reparación. Termino rápidamente con 4 medidas concretas. Más transparencia, transparencia absoluta. 2, asegurar que el denunciante de corrupción no solo sea perseguido por el Estado como ocurre actualmente, sino que sea efectivamente protegido y apoyado. Asegurar que las empresas que denuncian corrupción en procesos de licitación no sufran represalias. Que se reconozca el interés legítimo de cualquier ciudadano para demandar la nulidad de actos graves de corrupción ante los tribunales competentes. Y, por último, que se reconozca el carácter de víctima de cualquier ciudadano que denuncie hechos probablemente constitutivos de delitos de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Díez Gargari por la
exposición en torno a este caso de OHL y la corrupción en el Estado de México.